Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más, los saludamos aquí en este podcast de Corporativo ASA. Transmitimos desde el Paso de la Reforma 250. El día de hoy está con nosotros el licenciado Ernesto Armando Sánchez Pérez Peña, quien es licenciado en Derecho, perito también. Un gusto, un placer, compañeros, ustedes con nosotros. Quería dar este tiempo de venir hasta aquí, poder platicar con la audición que nos está viendo a través de Facebook y a través de YouTube. Y es un tema muy interesante que estás presentando en esta tarde, que son documentos fusionados en relación con la grafoscopía. Sí. Es un tema que fíjate que en la práctica, cuando el abogado te oferta como perito, a veces muchas de las veces te dice, oye, pásame tus datos, no, te voy a nombrar. Y a veces uno les oye, pero ¿de qué es tu asunto? Para mandarte las preguntas, ¿no? Pero a veces ya tienen las preguntas. ¿Qué nos puedes platicar, licenciado, de esto? Adelante, estudio la audición. Reciban un cordial saludo, buenas tardes. El hablar de documentos cuestionados y el hablar de grafoscopía, tenemos que hacer una breve semblanza. Tenemos que regresar a los años 1950, 1960, cuando existían dos tipos de peritos, el perito oficial y el perito empírico, o el de la vieja guardia. ¿Cuál era el perito oficial? Pues era el que estudiaba, o se hacía miembro de alguna procuraduría y les daban la oportunidad de darle un curso de grafoscopía, muy sencillo, pero ya era el grafóscopo oficial o era el grafóscopo principal en aquellos años. Hasta la actualidad tenemos que el grafóscopo empírico era aquel que, ¿y ahora qué? ¿Cómo quiero ser perito? Pues mira, aquí tengo estas hojas que contienen un dictamen. Aquí está el cuestionario que te van a hacer. Léelo, interprétalo y si lo entiendes, Adelante. adelante. Y si no, invéntalo, ¿no? Así era el empírico, ¿no? Así era el perito de la vieja guardia. En aquellos ayeres, pues, la poca bibliografía que podía llegar a México, que para muchos es la Biblia del grafóscopo, libro de grafocrítica de Félix de Balatiero, en donde pues, las personas que la pudieron haber llegado a tener, pues, era copia de copia de copia. Aquí me hace recordar mi época de estudiante, de pupilo, en donde alguna vez nos quedó una copia de Félix de Balatiero, pero ya era ilegible y tenías que volverlo a remarcar con pluma y restaurarlo. Ya tengo mi libro. Bueno, pues ahora entenderlo, ¿no? Pero no era lo mismo en la época de los ayeres. Tenemos que llegar a 1995, en donde tengo la oportunidad de ingresar a mi alma mater, ya desapareció, es el Instituto Superior en Pericia SC y la Asociación Grafopsicológica Mexicana AC. Mi mentor en paz descanse, don Oscar Petalco Galicia García, ahora sí que a todo mi grupo nos mete nos introduce en un mundo apasionado totalmente. En aquellos talleres de 1999, que es donde yo ingreso al instituto, escucho por primera vez documentos cuestionados. Era cuando en México unas instituciones crean el diplomado, la carrera de documentos cuestionados. Y otros daban grafoscopía. Mi mentor señalaba en aquellos talleres la importancia
de por qué teníamos que ser de escuela, no empíricos. El por qué los pocos peritos oficiales de carreras de escuela habían tenido que emigrar a Estados Unidos, a Europa. Hay muchos peritos cuyos estudios o son italianos, o son españoles, o son franceses, o son americanos. Perdón, que en tu caso fue pues esto de España, ¿no? Estudiaste en Cataluña, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar con Santiago, tuve la oportunidad de estar en París, en la Sociedad Grafológica Francesa, y posteriormente, pues tenemos que eminencia Javier Orellana Ruiz crea su libro de Tratado de Grafoscopía y Grafometría. Este libro pues prácticamente tuvo que ir a Estados Unidos y tomar el conocimiento, pero llegamos al momento más esencial o más importante de lo que es la grafoscopía en México. Tenemos que muchas escuelas toman la grafoscopía como una ciencia o como una especialidad, sin importarles sus orígenes o sus troncos, o su tronco común. En España, en Europa, tenemos que, para ser grafóscopo, pues hay que ser grafólogo científico. Y una vez que tiene los conocimientos de grafología, empiezan las especialidades como calígrafo, grafóscopo, documentólogo, grafométrico, y establecer dentro de esas especialidades el conocimiento del comportamiento de la pluma a través del momento en que el escritor está firmando. Para Estados Unidos, para América Latina, incluyendo México, la grafoscopía es parte prácticamente de lo que viene siendo la criminalística de campo. Entonces, aquí traemos una disyuntura tremenda. ¿Cuántas veces cuando uno plantea la prueba de grafoscopía o documentoscopía o documentología con documentos cuestionados, ¿a quién ofrezco? Al calígrafo. El perito calígrafo en España prácticamente es el que trata la grafoscopía y los documentos cuestionados. Pero tenemos que en Europa, pues tiene que ser el especialista acorde. Tenemos que, al momento de decir en México, deseo que el perito calígrafo me haga mi dictamen. Si comparamos la palabra calígrafo como el amanuense prehispánico o el amanuense que tiene una bella escritura, pues nada tiene que ver el calígrafo con la grafoscopía o con los documentos cuestionados. ¿Por qué? Lo mismo cada mexicano que estudia, oye, calígrafo, pues es escritura bella o fea, no hay más. Oye, pero a través de la caligrafía quiero que me determinen que el documento cuestionado es falso o es auténtico. Perdón, lo que te puedo decir es si es escritura bella o fea, pero no te puedo decir más. ¿Cómo? Pero hay este libro que dice calígrafo. Sí, pero es un libro español. Es un libro argentino. Es un libro costarricense. Entonces, estás en México, no puedes ocupar la palabra calígrafo para nombrar a tu perito,
para establecer la autenticidad o falsedad del documento o del tema a tratar. Pero aquí viene la parte emocionante. Cuando somos postulantes o litigantes, no tenemos conocimiento, llega un libro a nuestras manos, empezamos a inventar nuestra propia terminología. La disciplina, ¿no? Le pones un nombre que no lleva, ¿no? Total. Fíjate que tú decías hace un instante, aquí en México se introduce pues, a través del perito en criminalística, ¿no? Digo, bueno, yo soy perito en criminalística y precisamente una de las leyes que vemos, pues es los documentos cuestionados, grafoscopía, grafología, dactiloscopía, ¿no? Pero en sí no es una especialización como tú nos estabas mencionando que es en Europa, ¿no? En Estados Unidos, a ver, el grafólogo y el grafólogo. Aquí es el perito en criminalística puede manejar, ¿no? Esas situaciones que ya uno se va especializando, ¿no? En los documentos cuestionados o en lo que tú decías, normalmente a veces siempre te contratan para ver si el documento, vamos a hablar un ejemplo de un pagaré, ¿no? Que en un juicio ejecutivo mercantil, documento base de la acción. Oye, es que yo no lo firmé, ¿no? Falsificaron mi firma, ¿no? Ah, pues tienes que acreditar si efectivamente la firma fue plasmada de puño y letra de la persona que dicen que es la persona que suscribió el pagaré o no lo suscribió, ¿no? Pero tú nos decías hace un instante, bueno, a ver qué tipo de escritura es la que se ocupa, ¿no? Así es. Tenemos que, desgraciadamente, nuestro retraso cultural, como perito en grafoscopía o como perito en documentos cuestionados, tenemos un retraso cultural de más de 30 años. Eso lo hablo en 1999, año 2000. Actualmente, no pregunto por qué, tenemos ya un retraso cultural de 50 años. Nuestro problema es que en México todavía la grafoscopía y los documentos cuestionados los trabajamos en pañales. Si hay instituciones como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o de Michoacán, donde tienen ya las máquinas en donde uno mete el documento y la máquina dice auténtico o falso, sin problema, pero son máquinas muy costosas que no se tiene la capacidad económica para mantenerlas. Cuando estudiaba con Santiago en la Escuela de Criminología en Cataluña, él decía, esto es como el Arturito. Y metes la hoja. Y sin problemas, sin que después, nada más le dices, este es el resultado. Pero aquí tenemos que, bajo el principio de observación directa y comparación, pues lo primero que me decían mis mentor y mis maestros, debes de tener una calidad de vida y no una cantidad de vida. ¿En qué sentido? Primero tenías que ver si tenías una deficiencia óptica o algún malestar que te pudiera apreciar visualmente el tema a tratar. Si tenías miopía, astigmatismo o algún otro, vete con un optometrista para efecto de que te haga unos buenos lentes. Y ahora viene cómo hacíamos la observación directa. En aquellos ayeres no era sugerido tener la cámara, ¿cómo se llama? Digital, porque podías manipularla. Lo más lógico era la cámara tradicional, Pentax, y que le tenías que poner tu lentilla y tus lentillas macro para efecto de poder obtener un microscopio de la cámara. Pero al usar lentillas, lo cóncavo y lo convexo ocasionaba distorsión en la impresión de la fotografía. O comprabas tu macro, le ponías un lente 1:1 y ahí ya tenías tu microscopio totalmente. Y en la actualidad pues ya está ahí microscopios digitales de 500, 600 pesos
que te dan muy buena observación, siempre y cuando lo sepas usar, si no, nada, se ve muy bonito. Pero aquí viene lo más interesante, como el ejemplo que ponías, decía, oye, te voy a presentar este pagaré. O, mira, te voy a presentar este contrato de arrendamiento, este contrato de compraventa de esta casa. Y ahora dime, como perito, ¿qué es lo que tengo que alegar? Bueno, pero es que no lo firmé. O me falsificaron la firma, o no sé de dónde salió esa firma. Aquí viene algo muy curioso o algo muy importante. ¿Qué es lo que hace el falsificador? Pues el falsificador no más trata de imitar la firma. Me decían en el ayer, la grafoscopía y los documentos cuestionados es la ciencia de pequeños detalles. Sorpresa. ¿Por qué la ciencia del pequeño detalle? Es que tenemos que educar tu vista a que observes cómo inicia la palabra, cómo termina o cómo inicia la letra o simplemente el garabato. Y en base a ello, te vamos a decir cómo es el punto inicial, punto final, cómo es el enlace, sorpresa. ¿Y eso cómo? Bueno, tenemos que educar al ojo. Y entonces, ¿qué ejercicios te platicaban para tratar de empezar a educarte? Te decían con la mano derecha, en una hoja, escribe A, B, C, 1, 2, 3 o la palabra que quieras. Ahora, en otra hoja distinta, con la mano izquierda, con las mismas. Y ahora, compáralas. Una escritura, una firma que es idéntica en inclinación, dirección, caja de la escritura, para los que son conocedores y para los que no. La inclinación es, si ustedes tienen una letra, es hacia la izquierda, es hacia la derecha, o es recta, o lleva una inclinación. La caja de la escritura es la parte intermedia de la palabra, en donde puede ser curva, puede ser sinuosa, como serpiente, y ahí nos va a ir diciendo la personalidad de quien escribe o cómo escribe. Pero aquí viene lo interesante. Si yo no conozco la técnica o yo no sé cómo se debe de visualizar si está auténtica o es falsa, ¿cuánta gente agarra una hoja, se pega el libro, perdón, el vidrio, contra luz y la imita? Que tenemos una falsificación por calca, ¿no? Me decían en la escuela, tienes que aprender a hacer tu mesa de falsificaciones para que puedas detectar la falsedad del documento. Pero aquí viene lo interesante, cómo demostrar o cómo justificar un documento que es cuestionado. Yo les preguntaría al público o a la audiencia, ¿han visto los libros? Un libro actual y un libro viejo. Cuando lo abren, ¿cuál es la experiencia óptica que ven en el libro? Generalmente los libros, por el sol, por el tiempo, se queman en las orillas. Y cuando están bien olvidados, se ponen todos amarillentos. Pero ¿qué pasa cuando ya son viejos libros? Apreciamos en estas partes
que el quemado es de la orilla hacia el centro. Pero ¿qué pasa cuando el documento o el libro o lo que sea está completamente quemado? Sorpresa, está manipulado. ¿Qué hacemos en la actualidad cuando nos dicen, oye, fíjate que traigo este contrato que es de 1985, pero para mí que lo acaban de hacer ahora? Pero fíjate, perdón que te interrumpa, licenciado, pero pasa algo que normalmente, ahorita tú estás diciendo que te consultan, ¿no? Para de alguna manera un apoyo, y en este caso al abogado que está litigando, postulando un asunto, para que él sepa de qué manera va a revisar el cuestionario. Pero en muchas ocasiones, cuando a nosotros nos ha pasado, que ya nos hablan, hoy es que ya metí el cuestionario. Hoy dicen, oye, es que a ver, ¿cuáles son las preguntas que hiciste? Oye, no, esas preguntas para la pericial que tú estás ofertando no van. ¿Sí? Esa pericial es para otra disciplina, no es para lo que tú me estás pidiendo el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no me hablaste antes? ¿No? Y es uno de los problemas que a veces nos encontramos en la vida práctica, que realmente el abogado, normalmente siempre son algunos colegas que nos llegan a hablar, oye, es que ya tienes que aceptar y protestar el cargo, ¿no? Porque el otro perito, pues ya no se pudo, ¿no? Y además decías otra cosa, compañero, la máquina que se utiliza, que cuesta cierta cantidad, que no se tiene la economía a lo mejor, pues, fíjate, pasa otra cosa, que el pago para el perito, muchas de las ocasiones, a muchos colegas abogados dicen, no, es que mi representante no tiene dinero para pagar una buena pericial, ¿no? No tienen para pagarte. Nosotros aquí, por ejemplo, normalmente el costo es de 15,000 pesos, ¿no? De un documento. Pero dependiendo qué tipo de documento, ¿estás de acuerdo, compañero? Que puede ser donde hablas de una propiedad. Imagínate, estás pidiendo una propiedad aquí, es un edificio que vale unos 5 millones de mínimos. Tú no puedes cobrar para determinar la autentificación de un documento 15,000 pesos, porque tienes nada más, hay que ver cuántas hojas trae. Por lo que tú decías, qué tipo de escritura, el tipo de papel utilizado. Y todas esas son técnicas que vas a tener que estar haciendo para poder desarrollar, porque eso es a través de un método completamente científico. Ya ves como tú decías al inicio, ¿no? Es que antes eran empíricos. Totalmente. No, o sea, esa es la diferencia, ¿no? De lo que yo estoy comentando, que ahora debe ser completamente científico. Debes de tener, a ver, ¿por qué te llegaste a ese documento? ¿De qué manera lo traes? ¿Cómo lo observaste? Lo que hablabas de observación. ¿Cómo llegas a la conclusión de que si es apócrifo o si es realmente real, ¿no? Las firmas, la letra, hablabas de la caja, de la inclinación, todas esas cuestiones que dices, solamente observando, dices, letra por letra o trazo por trazo, identificándolo milímetro por milímetro, la práctica, la experiencia que te va dando, ¿no? A través de cómo vas realizando las periciales. Entonces, hoy en día debe ser científico forzosamente aquí en México, porque más imagínate cuando te vas a un asunto penal por un fraude y dices que no firme y te ofertan y vas a pedir tu testimonio ante el juez del juicio oral y te van a preguntar lo primerito, a ver, ¿usted conoce la técnica? ¿En dónde estudió? Lo que tú te decías, todo lo que te decías de la introducción, me pareció escuchar cuando estás en una audiencia de juicio oral, ¿no? Que te preguntan las técnicas, a ver cuáles son los autores, dónde sacó y demás. Pero el problema es que a veces no te pagan realmente lo que vale una pericial, amigo. No sé si te has encontrado con ese problema. Bueno, ese problema yo lo tuve prácticamente por 2005 o 2010, en donde a través de estudios adquiridos en diferentes instituciones, en diferentes agrupaciones. Pues también estudiaste en el NACIPE, ¿no? Aparte de estudiar. Pero, por ejemplo, es curioso si hablamos del NACIPE
Ya, hablamos de documentos cuestionados y hablamos de grafoscopía. El maestro nada más te va a dar hasta una introducción de un nivel 6 o un nivel 7 académico. No te lo puede hablar al 100%, que no puedes traspasar el límite del conocimiento. ¿Qué te dicen en el INACITE? Primero hay que conocer la norma para que puedas justificar la falsificación. A mí me decían en el ayer, es que tienes que aprender a ser falsificador para que puedas detectar las falsificaciones. Un problema que ocasiona eso, y a estudiar muchas horas de ética entre el ser y el deber ser. Bueno, en el INACIPE te dice, vamos a tomar una introducción de cómo llevarte de la mano, y en donde todos los que toman los cursos de diplomados en grafoscopía, documentoscopía, documentología, caligrafía, no, yo nada más vengo para saber el cómo, pero nunca te dicen que logoferos, que en sus lugares de origen son peritos, no oficiales, pero son peritos. Pero aquí viene la parte, ¿qué pasa con el perito coyote, con el perito experto? Primero, el ser perito, tienes que ser una persona en una especialidad, te vas a adentrar y a conocerla detenidamente desde sus orígenes y cómo la vas a aplicar. Qué normas, qué leyes, qué principios la rigen y cómo la tienes que aplicar. Entonces aquí viene, ya soy perito, pero me encuentro que X persona con un diplomado de 2 horas, 4 horas, oye, ya soy perito. Oye, yo me maté 120 horas estudiando y tú en 4 horas ya quieres enseñarme lo que yo tardé 120 horas. No, no creo, pero nada, hablemos. Pero ¿qué pasa? El perito que es de 4 horas, el perito que trae un taller, un diplomado. Oye, ¿cuánto me cobras por esta dictamen? O esta opinión pericial, o este estudio. 5,000 pesos. ¿Es lo menos? Mira, ya ganas. Te lo dejo en 1,000 pesos. Oye, mi cliente tiene para pagarte 500 pesos. Pues agarros. Pero ¿qué viene? Como los peritos que se quemaron en la escuela, que pagaron una colegiatura, que se fueron a sentar a una banca y sufrir el aburrimiento, que si te gustaban las copas y pues, no puedo tomar porque tengo clases, o llegaba medio alcoholizado porque me había tomado algunas, pues ya no podías manejar ese tema, ¿no? Oye, mira, este dictamen, yo considero que mínimo te debo de cobrar 150, 200, 300,000 pesos. O por este dictamen te voy a cobrar 60,000 pesos. Pero aquí encontramos que hay muchos peritos que te dicen, mira, aquí tengo este pagaré o este contrato y tengo que tener o tengo estas 65 firmas. Por hacerte estudio de esto te cobro tanto, pero por cada firma extra te cobro un extra. Oye, ¿no los puedes sintetizar? No, no, porque tengo que estudiar, tengo que... No, no, pero espérame, es que se eleva. Si quieres, te puedo cobrar tanto, ¿no? O sea, muchos peritos agarran y dicen, te tengo que cobrar 60,000 pesos, sin importarte las firmas. ¿Y tú cuánto me cobras?
Yo creo que en aquellos ayeres lo máximo que llegué a cobrar fue $500,000 por un dictamen. O por un dictamen sencillito, en mi época lo llegué a cobrar en $80,000 y me los llegaron a pagar. Pero yo lo que me encontré es que mi problema es que yo estaba sobrevalorado por los conocimientos adquiridos, donde yo venía y decía, mira, estas son las técnicas, esto es la práctica que trae usted, mi experiencia, pero te voy a hacer un peritaje especial, o sea, totalmente profesional, te voy a decir todos los puntos que me estás preguntando. Y luego te tengo que cobrar de acuerdo a mis conocimientos, estudios, capacidad. Sí hubo gente que me lo pagó, pero cuando me querían recontratar, ya no podía hacer la recontratación. ¿Por qué? Porque, mira, este perito no tiene la misma capacidad de estudio contigo, pero me cobra $20,000 y tú me cobras 60,000. No lo puedes bajar. No, mi ego era muy grande, como muy soberbio, hasta que el momento pues, te quedas sin trabajo. ¿Y ahora qué hago? Oye, tú que eres perito, ¿qué me sugieres? Lo que hacemos todos. Si te dicen que lo agarras por $500, pues algo de $500, pero es que no lo puedo decir que te lo voy a hacer por $500. Bueno, pues algo por $3,000, ¿no? Pues que no. ¿Cuántos peritos te mienten al hacer ese estilo de dictamen, no? Ok, mira, te voy a cobrar a un salario tabulado a la ley orgánica de la Ciudad de México, que represento en tanto salario, mínimo 25,000 pesos. Ah, está en un promedio, oye, 20, bueno, con tal de estar en el rango. Pero aquí viene el detalle, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Conocimiento, ética, o estás vendiendo algo que no sabes cómo controlarlo? Pero es con lo que se encuentra uno en todos los peritos, hablaré de las doctores, no muchos que están en la oficina, me vayan a estar oyendo y me encuentren y me vayan a dar mis sopapos. ¿Cuántos peritos que están en un pupitre? Oye, yo te lo hago. Sí, ¿cómo? Dame $3,000. ¿Cuánto me cobras? Un salario mínimo, ¿no? Manejamos sobre el salario mínimo. Y ahora ya actualmente es sobre un más, ¿no? Y ya al mínimo, pues te dicen, te cobro 25,000 pesos, 30, 40,000 pesos. Prácticamente, por lo que he platicado con muchos compañeros que son peritos que estudiamos juntos y ahorita están en el Poder Judicial de la Federación, dicen, mira, bueno, regresa al poder. ¿Por qué? Porque ya no estamos como antes, en donde pues antes ni te fumaban, ¿no? Y era un cargo honorífico. Ya ahora ya te nombran y te ponen a que tú digas cuánto cobran por gastos psicólogos, ahora sí que de viáticos, y te los van a pagar, son atractivos. Pero, mira, pero verdaderamente le están dando esa facilidad. Sí, en el Poder Judicial de la Federación, sí, pero en el Tribunal Superior de Justicia, pues el cargo es honorífico, ¿no? Oye, perito, necesito que aceptes y protestes el cargo. Pero si no aceptas y protestas el cargo, le voy a dar queja a la escuela que te acreditó, y si perteneces a otra institución, que te muerde. Bueno, ya aceptaste el cargo. Y si no rindes, la cantidad que estás proponiendo de tus honorarios, se la tienes que devolver a cada una de las partes. Oye, ya dictaminé, pues
nadie te lo va a pagar. ¿Por qué no me lo van a pagar? Yo, pues, no puedo obligarlos a que te lo paguen. Fíjate que otra pregunta, esto me ha tocado cuando voy como perito y entra el tercero en discordia, que le dan al tercero en discordia, perito auxiliar del tribunal. Y no lo sí, pues pone sus honorarios y el juez demanda el acuerdo. Ahí les dice, hasta en tanto se le apercibe a las partes para que cubran los honorarios del perito tercero en discordia. Si no, tu asunto no avanza, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver cómo se forza que las partes sí cubran los honorarios de los peritos que actualmente desempeñan como tercero en discordia. Sí me ha tocado ver. Hace años, yo te parece como 15 años, sí me tocaba ver que conozco otro perito que me decía, es que no, me deben no sé cuántas periciales, porque pasaba lo que tú dices, porque yo tengo que rendir forzosamente mi dictamen, ¿no? Y hay ocasiones que ya no me pagan las partes, ni las conozco, ni me conocen, porque soy el tercero en discordia, ¿no? Pero actualmente sí me ha tocado ver cómo el juez en ese aspecto sí apoya al tercero en discordia para que le cobran su salario 50 y 50%. Me ha tocado, el año pasado me tocó como monólogo a principio de año en el Estado de México y creo que fueron cerca de 7,000 pesos lo que condenaron a pagar las partes para el perito. Entonces sí, ya, o sea, ya estamos terminando compañero. Pues, Estamos terminando. Creo que se va muy rápido el tiempo. ¿Cómo quieres cumplir esto? es algo muy sencillo. ¿Cuáles serían todo lo que es documentos cuestionados? Entra en grafoscopía, documentoscopía, documentología, caligrafía, grafometría. Documentoscopía y documentología es un neologismo chileno de los hermanos Picha. Y lo más importante, ¿cuáles serían las preguntas reales que le deben de hacer al perito, grafóscopo o en documentos cuestionados? Serían 7, que son las básicas, pero llevan todo el conocimiento que diga el perito, cuál es el documento base de la acción, que diga el perito en qué consiste el documento cuestionado, que diga el perito si presenta una alteración del documento cuestionado y que especifique en qué consiste, que diga el perito qué técnica utilizó para dictaminar, que diga sus conclusiones y que diga si pertenece o no al puño y letra del autor de la firma. Esas serían las preguntas más importantes, pero aquí viene algo más interesante. Cuando tengan la oportunidad de que les llegue un documento y lo ven clásico con olor a cloro, olor a eh, del pino, eh, cuando lo vean todo arrugado y la pluma desmanchada, ese documento fue manipulado. Y lo interesante también es cuando llega el documento, ¿qué cree? Yo tenía en mi casa, pero somos tan descuidados que le tiramos el café. ¿Qué cree? Le tiramos la Coca-Cola, el refresco, se nos cayó la salsa y ya viene todo sucio. No se preocupe. De que viene manipulado, viene manipulado. Lástima que es corto el tiempo. Sí, te dejo Fue muy apasionante. En ese sentido, no alcanzamos a platicar. no, completado esto, el tiempo se nos va muy rápido, pero yo creo que va a haber una ocasión que podamos hacer un curso para todos los compañeros abogados para poderles enseñar cuáles son las preguntas idóneas para cada tipo de prueba pericial que ellos quieren desarrollar. Porque eso es muy importante, es uno de los problemas que nosotros nos encontramos,
que ya llegan con cuestionarios que no tienen que ver con la pericia que ofertar, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bien que nos podamos hacer un espacio y platicar con los abogados y enseñarles, porque eso es parte fundamental, ¿no? Digo, hoy en día que soy perito, pues ya veo desde una perspectiva completamente diferente a cuando no era perito. Sí, pues agradezco, hermano, te agradezco que te hayas dado el tiempo y todo. Y pues les agradecemos a la audición que nos está viendo en Facebook, a los que nos van a ver en YouTube. Que tengan buena tarde, que Dios les bendiga. Y pues cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Excelente. Adiós.